Bueno, inició el plan piloto de implementación del billetaje electrónico en nuestro país. En principio son 200 los estudiantes universitarios que contarán con esta tarjeta para hacer una suerte de muestra, a ver qué tan eficaz y productivo es este sistema. Sergio Valdés tiene los detalles. Adelante, Sergio. Y muchas gracias, compañeros. Y bueno, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se hizo la presentación oficial de los buses que van a poder tener el billetaje electrónico en un plan de prueba de por lo menos 15 días. Vamos a hacer la prueba para que vean cómo estaría funcionando este sistema. Vamos a pedirle al chofer que nos abra la puerta. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Subimos, tenemos ya tarjeta en mano, que es el Autopass, que es la empresa que va a estar proveyendo este billetaje electrónico. Se acerca la tarjeta al aparato, sencillo. Se cruza el molinete y uno ya puede estar viajando sin ningún tipo de inconvenientes en estos buses. Por supuesto, la intención con esto es dejar que el conductor deje de pagar, mejor dicho, de cobrar con las manos y poder en un momento dado distraerse con el tema del cobro del pasaje y también la entrega del vuelto. Vamos a escuchar a uno de los conductores de los 20 que van a estar en la calle a partir de hoy en un plan piloto donde va a abarcar primeramente a 200 estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción y también estudiantes del SNPP. Y claro, este es el momento que nosotros estábamos esperando para darle más seguridad a nuestros pasajeros. ¿Qué, por ejemplo, se distraen cuando tienen el tema del cobro del pasaje? Y que una persona te pasa dinero grande y vos tenés que darle su vuelto mientras vos contás que cuando le pasás, entonces un poquito te distraes, un poco peligroso. Y también con la gente que vinieron a colocar la máquina, cómo tenemos que utilizar. Como verán, en este plan piloto se va a abarcar los buses 0 kilómetros, los colectivos que cobran 3.300 guaraníes y 5.000 guaraníes y que van a estar circulando por Asunción y área central. Reiteramos, las empresas son las empresas 18, 26 y Cotriza, la que te traslada hasta la ciudad de Itá. También tiene otras ventajas esta tarjeta, que podrá recargarse en lugares, en tiendas habilitadas próximamente. También uno podrá hacer una recarga a través del saldo de su celular a esta tarjeta, y desde luego también podrá hacerse una recarga en varios puntos y también podrá utilizarse como tarjeta de débito para otras compras próximamente. Esto decía el ministro de Obras Públicas con relación a este plan piloto. Inclusive con una tarjeta de saldo cero, el sistema te presta un viaje que uno, una vez recargada la tarjeta, se le descuenta de tal manera que en el caso que no se dé cuenta y se haya quedado sin saldo, todavía puede hacer un viaje de cortesía, ¿verdad? Esa práctica muy común de que se quedaban con el vuelto de la gente, va a hacer que también las políticas de subsidios puedan ser enfocadas de manera más eficiente en la gente que realmente lo necesita. Según el representante de Autopass, que se encarga de la provisión de estas tarjetas y del billetaje electrónico, pues existirían también otras empresas en otros gremios como Cetrapam. Mencionó de que la tarjeta va a ser personal, va a tener el nombre del propietario de esta tarjeta, y también si se extravía se van a poder hacer las recuperaciones y se puede hacer también recargas de saldos en otros lugares para que otras personas también lo puedan utilizar. Por eso va a ser personal. Con relación a lo que va a pasar más adelante, de cuántos buses estarían utilizando, se prevé una cantidad aproximada de 400. Vamos a escuchar lo que decía el representante de Autopass aquí en Paraguay. Essa tarjeta funciona como uma tarjeta bancária, pero uma tarjeta para o uso no transporte em toda a mobilidade. A pessoa terá call center, uma central de atendimento, terá tiendas na calle que poderá ser atendida para diversos motivos, como por ejemplo para cambiar, para trocar, para solicitar una nueva tarjeta. ¿De qué monto, de cuánto se puede cargar y hasta cuánto el monto? En verdad, la tarjeta y el sistema es totalmente customizable. Então vamos falar com o governo pós-piloto, com os parceiros da UCETRAMA, para mirar quando o monto que poderá ser crédito. Pero mira, a pessoa vai poder fazer o crédito pela internet, pela calle, nas tiendas que vamos colocar e também pelo seu próprio telefone celular. Reiteramos, la tarjeta electrónica del pago del billetaje en los buses va a durar el plan piloto, hablamos de 15 días y solamente van a estar habilitados unos 200 estudiantes. Hablamos de estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, también estudiantes de las ciencias exactas de la UNA
y también estudiantes del SNPP. Así que, mientras tanto, yo los dejo con esta noticia del billetaje electrónico. Volvemos con ustedes. Muy bien.